200 años de historia. 200 años construyendo un camino. 200 años de democracia que... que en realidad de democracia, lo que se dice democracia, ni fueron 200 años y además se vio a veces sustituida de ratos por señores que prefirieron evitarse ese pequeño e incómodo trámite de las urnas. Pero lo cierto es que también tuvimos muchos de nosotros. Justicia Infinita Bicentenario te invita a conocer de cerca la historia de aquellos que sí encontraron en la voluntad de los ciudadanos el valor de presidir los destinos de la patria y que bien, mal o más o menos forjaron la rica historia de nuestro país. Bueno, esto que habitualmente lo hacemos los jueves, este repaso por los presidentes de nuestro país, hoy va a tener una doble excepción. La verdad, primero porque es miércoles, no es el jueves, triple excepción diría. Segundo porque vamos a repasar una figura que en realidad tiene un rol importantísimo dentro de un cambio en esas figuras presidenciales, que es toda la historia del colegiado. Habíamos empezado el jueves pasado a hablar de ella. Hoy vamos a seguir hablando del colegiado a través de una figura de una relevancia absoluta para la historia de este país. Estamos hablando de Luis Alberto Herrera. Y dijimos, bueno, ¿a quién podemos traer para hablar de Luis Alberto Herrera? Que también en este repaso de presidentes, tanto los historiadores como politólogos que han venido, nosotros con ellos, asesorándonos con ellos, hemos ido armando la cronología de esto y ellos mismos fueron que nos dijeron, miren, no pueden eludir la figura de Luis Alberto Herrera. No hay dijimos, más remedio. bueno, perfecto, ¿a quién traemos nosotros? Dijimos, bueno, traigamos al nieto. No hay más remedio. Claro, así que el senador Luis Alberto Lacalle está acá con nosotros. Bienvenidos, un placer tenerte por acá para Muchas conversar. gracias, además me alegro mucho de este ciclo, que me lo han comentado muchos, porque creo que de una manera amable, con anécdotas, haciéndolo liviano, pero no por liviano frívolo, claro, se va acercando conociendo un la poquito. historia del país. Y a veces uno dice historia, entonces se va a La Valleja, Artigas. No, la historia es ayer. Y la historia contemporánea es muy interesante, porque a veces sucesos que ocurrieron en 1950, 55, 58 reflejan en el día de hoy. Claro, sí, Así que ahí encantado de contarles lo que les parezca. se establecen nexos, digamos, que son vínculos muy tangibles y que acercan. Hace, qué sé yo, algunos meses conversábamos de lo que pasaba en este propio puerto acá que estamos mirando enfrente y claro, qué sé yo, uno... Era el puerto de Oribe cuando Oribe estaba sitiando Montevideo. O sea, Claro, el cuando puerto uno del Uruguay era este. tangibiliza esas cosas y lo tiene ahí, bueno, la historia se materializa un poco. ¿no? Sí, Empieza la a tener bajás como- a lo concreto. Claro. Por ejemplo, una cosa muy interesante. Vamos a hablar del primer colegiado, 50, 54 segunda elección, 58 triunfo del Partido Nacional. Dejemos eso último, que se cumple a los 93 años de haber ocupado el gobierno del Partido Colorado, casi un siglo. Sí. Bueno, ese siglo de permanencia del Partido Colorado explica muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, un siglo es un tiempo muy largo. El Partido Nacional, después de Saravia, digamos, cuando empezamos a votar y a perfeccionar el sistema de voto, que se perfecciona en el año 25 con la ley de elecciones, que es exactamente la que usamos ahora, la garantía absoluta de la pureza del sufragio. El Partido Nacional llega hasta el borde del gobierno. En el 22 Herrera pierde con Cerrato por 3.000 votos. En el año 25, que había elecciones del Consejo de Administración, gana Herrera. Y en el 26 pierde por 1.200 votos. Entonces, hasta ahí el Partido Nacional veía que se venía y estaba al alcance. Después, Estaba ahí. con Terra en el 30 pierde por 15.000 y ya. Entonces el Partido Nacional se convierte en el, no digo eterno, pero ya casi seguro perdedor sucesivamente, minoría, y entonces empieza a tratar y obtiene de incrustar, de poner en nuestras constituciones y las leyes garantías para la defensa de un partido de minoría. Entonces, corte electoral para la garantía del sufragio. Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que no te persiguieran a los funcionarios del partido y pudieran reclamar. Eso se instala en el año 51 en la Constitución. Poder tener un contralor. Todo el control del Tribunal de Cuentas.
típico de un partido que quería hacer control del que ya parecía que iba a ganar para siempre. Cuando se da vuelta la cosa, en el año 58, y la instalación de 3 consejeros en un colegiado de 9, más coparticipación y más control no podía haber. Que es una garantía también para el partido de gobierno, ¿no? Sí, pero no creas que ningún gobierno le gusta que lo controlen. No, lógico, pero bueno, por inercia. Pero uno como ciudadano... Pero lo que voy yo es cuando el partido, después de esa larguísima trayectoria por el desierto, gana, el poder que encuentra es un poder muy debilitado por los propios controles. Porque indudablemente, y más allá de que se haya ganado en buena ley... Fue una victoria bastante importante, ¿no? Se ganó en casi todo el departamento, creo que... Menos Artigas. 18-19 y una diferencia de 120.000 votos, 120.000 votos. Sí, se había perdido por 100.000 y se gana por 120.000. Muy parecido a lo que pasó después cuando fui electo yo. Pero vamos a... perdóname que siga con el razonamiento. Es anormal... en el sentido de que es no normal que un partido esté 93 años en el gobierno. En México estuvo 60 y te dicen, el PRI de México. Entonces, resignado a un papel de control y de minoría del Partido Nacional, obtiene esas garantías. Cuando le toca gobernar se encuentra que el poder está muy condicionado. Y hasta el día de hoy tenemos un poder ejecutivo en el Uruguay muy condicionado. Y está bueno que sea así. Ahora que han habido todas las sucesivas... rotaciones en el poder de los 3 partidos de la dictadura para acá, uno encuentra que el gobierno de Uruguay está hipercontrolado. Y eso es hijo de esa percepción del Partido Nacional de que no iba a llegar. ¿Por qué se llega al colegiado del 51? Herrera había luchado toda su vida contra el colegiado desde la elección plebiscitaria de 1916, cuando Valle Ordóñez pierde el plebiscito del 30 de julio del 16, primera vez que se vota con voto secreto, y un partido de gobierno pierde. En América eso no se conocía, no era posible. Ahí la primera prueba de la civilización política del Uruguay. Valle Ordóñez, que no era cualquier cosa, un gigantesco hombre, y todo el poder pierden. Fíjate qué maravilla. En América nunca podía perder un presidente ni un hombre tan encastillado en el poder. Puede que eso tenga que ver también con que estamos hablando, digamos, en este caso los partidos tradicionales son de los partidos más viejos que hay en el mundo. Son, ¿no? O sea, son 175 años. Claro, no hay partido más antiguo. No hay. Entonces puede que ese anclaje, digamos, con esas seguridades también venga dado de todos esos años. Viene, por supuesto, viene del sistema de garantías que los dos partidos, no vamos a pensar quién hizo más, quién hizo menos. Yo, por supuesto, lo veo en la historia del Partido Nacional. Pero, primer aviso, se triunfa contra el gobierno. Esa es la maravilla del voto secreto. No hubo temor, porque el voto era secreto. Se tranza después con Valle y se logra esas cruzas de chancho y mariposa, como digo yo, que es presidencia, pero Consejo Nacional de Administración. El herrerismo y el Partido Nacional siempre estuvieron contra el colegiado. Votaron contra en el plebiscito dice. Herrera, ¿por qué da vuelta? ¿Por qué repentinamente con ese sentido estratégico que tenía Herrera, por qué da vuelta? Y yo creo porque ve esto que veíamos todos, Partido Colorado ganando, tenemos que coparticipar al máximo. Y entonces empieza, en 1949, empieza a hacer un hilado de que, que el colegiado, en definitiva, no el de Valle, pero uno distinto, la coparticipación. Y engancha, en el sentido más gráfico, a Martínez Trueba y la gente de la 14, los hijos de Valle Ordóñez, que en un acto que es admirable, ¿no?, de consecuencia con el pensamiento de su padre, de José Valle Ordóñez, pero en contra de Luis Valleverre, el sobrino, que se daba cuenta que teniendo la presidencia prácticamente asegurada, ceder en un consejo de gobierno 3 en 9 era perder poder. Y Herrera logra convencer al diario El Día, a la 14, no la 15, y se gana y se entra al colegiado. ¿Y esto le gana enemigos dentro del Partido Nacional a Herrera? No, es decir, había una enorme enemistad desde el golpe de Estado de Terra. No te olvides que el Partido Nacional en el 42 se divide y en una actitud ilegal de la dictadura de Valdomir le permiten usar Partido Nacional Independiente, que está prohibido por las leyes. Claro. Tú no podés poner Frente Amplio ahora, ni Frente Amplio Independiente, tenés que ponerle Gestión Popular, pero los nombres son propiedad, como intelectualmente, ¿no es cierto? La propiedad de los nombres es muy importante en un país como el nuestro. El Partido Nacional podía haber uno solo. Ahí se le concede por la dictadura de Valdomir y
el partido se separa, no acumulan los votos desde el 42 al 58. Pero en la reforma del 51, y ahí es la inteligencia del caudillo, Herrera cambia algo que es muy importante. Para que alguien pudiera usar el lema Partido Nacional o Partido Colorado, o cualquier lema permanente, había que pedirle autorización a la autoridad propia del partido. ¿Quién era? Era el directorio presidido por Herrera, o por Echegoyen, que era lo mismo. Herrera saca eso de la Constitución y pone, los que tengan tantos legisladores pueden pedir el lema directamente a la Corte Electoral, ya previendo el regreso que se produce en 2 etapas. En el 54, la lista 400 con Beltrán ingresa al lema, y en el 58 votamos todos bajo el mismo lema y el Partido Nacional ganó las elecciones. Bien. O sea que había una previsión de ese tipo. Entonces, el primer colegiado que conocemos es del 51 y hay una figura admirable ahí que es Martínez Trueba. Andrés Martínez Trueba, electo presidente de la República, es tan consecuente con sus ideas colegialistas que siendo presidente, no dice la reforma para el próximo periodo, no, la reforma, y se saca la banda presidencial y pasa a ser 1 en 9. Sí, es un gesto fuerte. Un gesto que no es común en la vida política de ninguna parte del mundo. Yo, don Andrés Martínez Trueba, que lo conocí, por supuesto, niño, y conocí a su familia, era de Florida, era boticario, farmacéutico de Florida, un hombre espléndido, una de esas figuras lindas de la política nacional. Tuvo ese desprendimiento. Y bueno, ya el otro colegiado es del 54 al 58, ahí sale electo Herrera en la minoría, y desde la minoría le hace la campaña a Luis Valleverra, que estaba en la mayoría, en un duelo de titanes, que dice que fue espectacular, ¿no? Herrera llega con 81 años, dijeron, no, Herrera va en la lista, pero no va a ir ningún día. Fue todos los días. No faltó una vez al Consejo de Gobierno. Se instalaba allí, le habían puesto un aparato para que Herrera, que era sordo, oyera. No lo usaba, porque Herrera usaba su sordera. Exacto, eso... Oía lo que quería. Sí. Y si no se hacía... Se hacía no más el sordo, digamos. Claro. Hay una entrevista fantástica, en la época de la Guerra de Corea, viene un enviado de Estados Unidos, creo que se llamaba Miller. 52, 53. Sí, por ahí. Viene a convencer a que Uruguay mandara un batallón a Corea, porque eran las Naciones Unidas. Ahí tuvo Turquía, tuvo Colombia, tuvo México. Era una cosa simbólica para ver que no era Estados Unidos solo, que estaba Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces Herrera lo recibe al individuo, Herrera hablaba inglés perfecto, había vivido en Estados Unidos cuando era joven, y entonces el individuo, el señor le dice, pero doctor, ¿y el panamericanismo? Y Herrera dice, ¿cómo dice que le van a dar la independencia a Puerto Rico? Y el tipo se dio cuenta que la entrevista no servía. Bueno, estaba ese aparato que después lo usó el ministro Estallano en el otro gobierno del Partido Nacional del 62, que era sordo como una tapia, también un tipo encantador, ministro de Salud Pública, y lo usó, era lo mejor que Herrera se negaba. Y Herrera llegaba allí y planteaba temas. Había subido el pan, páfate, el otro. Y el debate al día siguiente el debate cumplía una función de difusión en esa época de muchos diarios, ¿no? Claro. Se vendían 600.000 diarios de Montevideo en el Uruguay, una locura, divino. Y además diarios partidarios, de mañana era El País, Blanco Independiente, el debate, ¿sabes? La mañana y el día, de tarde era Acción, era la Tribuna Popular, era El Plata, yo empecé a escribir ahí no, un poquito más adelante, a los 19 años, empecé a escribir el debate. Y ahí empieza otra cosa. Benito Nardone, que había logrado formar un gremio muy activo, y ahí es muy interesante ver cómo la tecnología casa con la vida política. La radio Espica. Claro. La Espica fue fundamental. Nardone a las 11:30, con una voz que tenía así, yo lo iba a escuchar ahí mismo. Nuestro saludo habitual de todos los días a los productores rurales de mi país y de los países vecinos. Y te puedo imitar la voz del que hacía los avisos antes, pero no da para tanto, ¿no? La casa, ¿cómo es? La casa Cooper, no sé, bueno, había unos avisos. Entonces, el viejo Nardone, en el 54, empezó a tener mucho seguimiento. Vamos de nuevo a lo tecnológico. Primero la Espica, es decir, el paisano iba a caballo,
triqui, escuchando la pica. Que además de la difusión, digamos, era algo que a los grandes oradores... Pero escuchame, además tenía... Y después empieza a avanzar en el campo el fenómeno del propietario mediano. Las sucesiones hicieron la reforma agraria en Uruguay. 3 hijos se dividían entre 3 el campo. Entonces empezó a haber ese productor de 500, de 1000, de 1500, camioneta y no horario. El campo no tiene horario. Es decir, una tarea que la vas a hacer hoy la puedes hacer dentro de 3 o 4 días. Movilidad, información y tiempo. Entonces Nardone empezó a ser un tipo muy seguido por la gente de campo. En el 54 lo apretan y dice, ¿a quién hay que votar? Y Nardone muy inteligentemente dice, los blancos a Herrera y los colorados a Luis Valle. No se definió más que por eso. Herrera empieza a advertir que este individuo está gestionando, logrando una cantidad de gente, entonces le dice a Edo, usted a Edo vaya y donde habla Nardone habla usted. Y empieza entonces, Herrera del Consejo Nacional de Gobierno haciendo la crítica, el debate difundiéndola, y a Edo siguiendo a Nardone y empiezan a decir, acá hay que terminar con el colegiado porque se probó que no se puede gobernar, tiene que haber una reforma presidencialista. Y Nardone de a poco empieza a entrar y empiezan a coincidir. Nardone habla del Banco Central, que se puso en el 66 en la Constitución, habla del BPS, del Banco de Previsión Social, que se puso en la Constitución del 67. Y entonces ahí se produce la alianza entre el herrerismo y el ruralismo que le trae al Partido Nacional un montón de votos y se gana la elección del 58. ¿Era tan clara la decisión de Nardone de aliarse al herrerismo? Porque en realidad hay una crónica que cuenta Máximo Garrido, que fue ex secretario de Herrera, que sale en Búsqueda en el 93, que lo narra más desde un punto en el que Herrera de alguna manera lo engatusa. Sí, lo forzó, digamos. Y de alguna manera, sí, lo fuerza, valiéndose un poco de la sordera. Eso por supuesto, pero selectiva. Nadie deja de hacer un acuerdo por la sordera del otro porque el otro oiga bien. Yo creo que Herrera llevó las cosas muy bien, Nardone también. Nardone era de origen colorado, no olvidemos que al principio estaba también Manini, Alberto, no Carlos, y estaba el general Rivas, y estaba el doctor de Micheli, es decir, era una fuerza tremenda. Cuando Herrera dice sí, pero dentro del Partido Nacional, que fue el último gambeta, estos quedaron afuera. Y en la elección del 58, a veces nos olvidamos, votó un partido que existió por una sola elección, la Unión Demócrata Reformista. Rivas, Manini, que sacaron 18.000 votos. Sacaron un diputado en Rocha y un diputado en Montevideo. No sabíamos que íbamos a ganar por 100.000 votos. Si hubieran ganado por 17, ahí estaba la diferencia. Entonces se divide el Partido Colorado. El ruralismo ingresa al Partido Nacional y también esto es una respuesta a la Unión Blanca Democrática, porque ¿qué había pasado a interín mientras tanto dentro del Partido Nacional? Los que no eran herreristas o eran anti-herreristas sacaron el lápiz y un papel y dijeron, en el 54 Fernández Crespo con el Movimiento Popular Nacionalista sacó 120.000, 117.000. La 400 sacó tanto y la lista 97 de Juan Andrés Ramírez sacó tanto, entramos al lema y le ganamos a Herrera. Por aquella cosa que Herrera había puesto en la Constitución del 51, no tuvieron que pedirle permiso, llamamos entre comillas a Herrera, para ingresar, presentan el número de legisladores, adquieren el lema Partido Nacional y dice, le ganamos a Herrera. Y Herrera, para equilibrar y supuestamente ganar, como fue, hace la alianza con Nardone. Entonces el Partido Nacional tiene varios vectores, como se dice ahora, varias corrientes positivas. Primero, vota bajo el lema todo el Partido Nacional por primera vez desde el año 30. Segundo, incorpora una cantidad de gente, porque el nuestro no es el Partido Blanco, es el Partido Nacional, incorpora al ruralismo y eso da una sinergia tremenda. Se había perdido en el 54 por 100 y tantos mil y se gana por 100 y tantos mil. Es decir, fue una victoria arrolladora, como decías tú muy bien, con buena memoria. Todo el país se gana menos Artigas, o sea, se gana el gobierno y 18 intendencias por esos factores que jugaron a favor del Partido Nacional. ¿Te parece si hacemos una pausa cortita y volvemos? Y nos gustaría... Lo que no quiero ser demasiado técnico, porque a lo mejor estoy dando por sabidas cosas que mucha gente no sabe, pero bueno, yo no me puedo expresar de otra manera que así. Y ya nos metemos un poco en la persona, ¿no? Con menos bronce y más de carne y hueso, ¿te parece? Bien.